Muy buenas. En Muertes perpendiculares, Tomás García distingue entre dos tipos de suicidio, el suicidio epicúreo y el suicidio estoico. El suicidio epicúreo o ético es el suicidio que se lleva a cabo para la evitación de los dolores anímicos de naturaleza política, o bien como una tentativa para la obtención de la felicidad subjetiva después de un sobrio raciocinio que indaga perfectamente las causas de la elección y la fuga de las cosas. El suicidio estoico o moral es definido por Tomás García como el suicidio que se lleva a cabo cuando en la vida de un hombre predomina lo que es contrario a la naturaleza, o si con el sacrificio de su vida protege a su patria o a sus amigos, o también si se llega a ver en medio de un dolor excesivamente severo o de mutilaciones o incurables enfermedades. Esta clasificación de Tomás García recuerda a la clasificación que hace Gustavo Bueno del héroe trágico en el sentido de la vida, donde distingue entre héroe ético y héroe moral. Como ejemplo de héroe ético pone Gustavo Bueno a Don Quijote, liberando a los galeotes, puesto que sacrifica las costumbres y las leyes a su imperativo ético para con los condenados. Como ejemplo de héroe moral pone Bueno a Guzmán el Bueno, quien sacrifica ante el Estado los imperativos éticos para con su hijo. Desde nuestro punto de vista, la clasificación de Tomás García de los tipos de suicidio presenta algunos problemas importantes. Primero, porque es dudoso que el suicidio, para evitar los dolores o la enfermedad, por muy extremos que sean estos, es dudoso que pueda considerarse un suicidio ético o moral, por el hecho de no ir propiamente referido a los otros. El suicidio, desde nuestra óptica, para ser considerado ético o moral, tiene que estar específicamente referido de algún modo a las personas en cuanto personas, en el caso del suicidio ético, o a los ciudadanos de un Estado en cuanto ciudadanos de dicho Estado, en el caso del suicidio estoico o moral. Ejemplo de suicidio ético, desde esta perspectiva de la que hablamos, es el caso de un médico que se sabe portador de una enfermedad muy contagiosa y se suicida para evitar que terceras personas se contagien, cuando no hay otra forma conocida de evitar la propagación. Ejemplo de suicidio moral es el caso de expertos en energía nuclear, por ejemplo, que deben jugarse la vida para apagar un reactor nuclear dañado por un terremoto y que ha dejado escapar grandes cantidades de radiación amenazando a los ciudadanos de dicha sociedad. Estos sí serían ejemplos de suicidio ético y moral por estar ya específicamente referidos a los otros. Otro aspecto que nos parece cuestionable en la clasificación de Tomás García de los tipos de suicidio es la suposición subyacente de que el individuo que se suicida actúa siempre de manera lógica y racional, o de manera ética y moral, tomando una decisión tras un meticuloso cálculo de ventajas y desventajas. Sin embargo, este supuesto nos parece demasiado limitado, ya que no refleja la realidad, dado que las razones detrás de muchísimos suicidios no siempre es de naturaleza racional, o producto de un frío y sobrio cálculo de ventajas y desventajas. Otro problema fundamental en la clasificación de suicidios de Tomás García es su planteamiento dicotómico y excluyente entre suicidio ético y suicidio moral. Esta limitación dicotómica nos parece que carece de justificación sólida y omite criterios claros y comparativos con otras clasificaciones sociológicas, como las de Emil Durkheim o David Lester. Y este es un problema que nos parece importante, que Tomás García no confronta su clasificación con otras clasificaciones del suicidio dadas en la tradición psicológica, sociológica, etc. En contraste con la clasificación de Tomás García, Durkheim establece una clasificación de tipos de suicidio que nos parece muy potente nociológicamente, basada en la integración del individuo en el grupo y la regulación social que envuelve a los individuos. Esto resulta, para Durkheim, en 4 tipos de suicidio: suicidio egoísta, suicidio altruista, suicidio anómico y suicidio fatalista. La clasificación de Tomás García nos parece menos abarcadora en comparación con la de Durkheim, y los conceptos éticos y morales de los que habla Tomás García que podrían quedar subsumidos, nos parece,
en lo que Durkheim llama el suicidio altruista. Sin embargo, la clasificación de Tomás García no logra abordar el suicidio anómico o fatalista, lo que sugiere que la clasificación de Durkheim es más comprensiva y más completa. Y hasta aquí nuestro análisis de los tipos de suicidio, tal como los analiza Tomás García en Muertes Perpendiculares. Muchas gracias.